Bueno, primero es celebrar que el debate haya llegado por fin a las mesas de discusión y a las mesas de decisión. Me parece que todos los que estamos a la mesa, y es el reflejo de todas las fuerzas políticas, coincidimos plenamente en que Petróleos Mexicanos y en general la política energética en México tiene que sufrir transformaciones que la lleven hacia el futuro, que la conviertan en una empresa competitiva, en una empresa eficiente, eficaz, y que pueda seguir siendo el soporte, la piedra angular, como muchos le hemos llamado, de la economía en México. Lo que, igual coincidiendo con el maestro Ibarra, me parece, digo, ahí están los datos, efectivamente Pemex aporta, este año aportará a las finanzas públicas federales cerca de 1.25 billones de pesos. Es el estimado que por la vía de los impuestos estará aportando Petróleos Mexicanos a la Secretaría de Hacienda, y habrá que decir que eso representa más o menos el 30% del ingreso total con el que va a contar el país en este ejercicio fiscal. Es decir, Pemex aporta solito toda la política de salud y toda la política educativa del país, de todos los sistemas y subsistemas. Entonces, es de verdad, pues ante un escenario como ese, pues ya es absurdo que haya algunas propuestas que, como sucedió en el caso de Teléfonos de México o como sucedió en el caso de la banca, pretendan que a través de concesiones, es decir, de un pago único por parte del particular al Estado, pues se pueda trasladar ese dinero a los bolsillos de los particulares. Pero también, igual de falaz, igual de absurdo, y ahí también quiero ponerle un adjetivo adicional de mentiroso, pues es la propuesta del PRI, la propuesta del presidente Peña, que ha venido a decir discursivamente, solo discursivamente, que el petróleo es nuestro y que se queda en manos de los mexicanos. Nada más falso que eso. Cuando se habla de contratos de utilidad compartida, no se necesita ser doctorado en Derecho para entender que es un contrato de utilidad compartida. Sí, perdón. Es un marco, es un instrumento jurídico mediante el cual dos o más personas pues comparten las ganancias de un negocio. Es así de claro y así de simple. Entonces, si este año Pemex aportará 1.25 billones de pesos, en el supuesto de que pasaran los contratos de utilidad compartida, el siguiente año un porcentaje de ese 1.2 billones de pesos tendría que ser entregado a los particulares, invariablemente. Y por eso nosotros hemos dicho que el gobierno federal, el gobierno de la República, está pensando ya en este momento cómo poder idear el parche fiscal que representarán ese tipo de situaciones, porque lo que es cierto es que es caro explorar, es caro estar haciendo trabajos de exploración que Pemex, y ya lo han dicho aquí a la mesa, por muchas razones no ha podido, principalmente porque no tiene autonomía de gestión, pero bueno, ese es un debate en específico, no ha tenido la capacidad financiera de poder enrutarse en la política de la exploración para poder estar garantizando en el mediano y en el largo plazo el abasto de petróleo que necesita el país. Pero también es cierto que es un volado, digo, no sé, la exploración anual, a lo mejor ustedes tendrán más datos, costará 4 o 5 mil millones de pesos, pero si en el primero le pegan, la empresa responsable de haber explorado y de haber encontrado ese yacimiento, por supuesto, que tiene participación en la utilidad de lo que ahí se extraiga. Entonces, al final es una venta parcial, pero al final es venta. Dice, no es privatizadora. El diccionario dice que privatizar es poner en manos de particulares de manera total o parcial, pero es poner en manos de particulares cosas o actividades que son exclusivas del Estado. Por eso en el PRD nosotros hemos tenido muy clara desde el inicio de nuestra propuesta. Es una propuesta que hemos compartido con un amplio sector de la izquierda en México, que se elaboró a partir no de improvisaciones ni de intereses mezquinos de capitales privados, nacionales o extranjeros, sino del estudio y de la opinión de los técnicos, de la gente que sabe, de los académicos, y que están encabezados pues por el nada más y nada menos que por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y por la Fundación para la Democracia. La propuesta del PRD consiste en la reforma y en la creación de 12 leyes reglamentarias, particularmente sí toca los privilegios del sindicato. Se habla de que sea un consejo de administración estrictamente técnico, que desaparezcan quienes los 5 votos. Los 5 votos que tiene el sindicato petrolero, que desaparezcan los 5 votos que tiene el gobierno de la República, porque hoy 5 secretarios forman parte de ese, bueno, 4 y el presidente forman parte de ese consejo de administración, y que Pemex sea administrado por gente que le entienda las finanzas, que le entienda la empresa, que se inhiba la corrupción, que desaparezcan los privilegios. Ahí es donde vamos a poder hacer eficiente a Pemex. Y por supuesto, insisto, un cambio en el régimen fiscal que le permita no pagar tanto o poderse quedar con un poco más
para poder enrutar una política de reinversión en el corto, mediano y largo plazo que permita que la política energética tome un rumbo distinto. Okay, muchas. La propuesta de la izquierda, en general la del PRD la voy a apuntar, no está en contra de la inversión privada o de la sociedad. Nada más entendamos que el sector energético tiene, pues, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, que tiene que ver con esta cadena de producción. El problema es que la propuesta del PRI y del PAN quieren que la utilidad sea compartida desde el sector primario, desde la extracción y la venta, cuando la trampa es esa. No hay trampas. Claro que no hay trampas, trampa. hay claridad. Porque las empresas que van a hacer la exploración ya saben dónde está y tú estás pensando que tus costos de retorno van a ser a 10 años y lo van a agarrar en el primer año. No la cantidad que se puede extraer. Pero no lo tenemos nosotros hoy. Entonces, sí se va a beneficiar mapa un no lo pequeño tenemos grupo hoy. porque es mañosa la propuesta. No es mañosa la propuesta. La propuesta está clara y está en riesgo, está en debate pero público. la tienen. Ahora mira, Begoña. Okay. En términos claros, digo, para no hacernos bolas, si en un pozo se sacan 10,000 millones de barriles o esa capacidad se tiene, un porcentaje en este esquema que tanto defienden, en ese pozo hay que darle una participación, un amplio porcentaje. Al que hoy no podemos llegar. Al que hoy no podemos llegar. Y voy a hacer un imaginario. Una ganancia que hoy no tenemos. Si fuera el 30%, poniéndole un porcentaje, y en el mediano plazo se renovaran la totalidad de los pozos, yo estoy de acuerdo en que Cantarell ha ido perdiendo su capacidad de extracción y necesariamente con este modelo, en el mediano plazo, en 10, 15 años, tendríamos que renovar prácticamente todos los pozos de los que estamos extrayendo en esta misma condición, lo cual quiere decir que del 1.25 billones de pesos que hoy entrega Pemex, o que hoy tiene de utilidad Pemex, tendríamos que compartir el 30%. Ahí serían casi 400,000 millones de pesos que se le entregarían a manos de los particulares y que generaría un agujero fiscal enorme. Yo por eso, también tengo la misma información, el gobierno federal está preparando una reforma hacendaria con la idea de poder tapar y de poder parchear fiscalmente ese agujero fiscal que van a tener, que van a dejar estos contratos de utilidad compartida, porque vamos a entregarle dinero de los mexicanos a los capitales privados. Y lo digo con toda la claridad del mundo. Pemex está presente efectivamente en la cotidianidad de los ciudadanos, en la cotidianidad, en el día a día, en las calles, en los hospitales, en las escuelas. El Estado no puede colapsar financieramente, tendrá que buscar mecanismos alternativos para poder parchar ese hoyo fiscal, ese agujero fiscal que se va a generar porque el presidente Peña le quiere cumplir a sus compromisos de campaña, nos parece irresponsable y no lo vamos a permitir. Juan Carlos Guerrero, por favor, última intervención breve, por favor. Sí, pues decir que al final yo sigo pensando que es una propuesta maniquea, que sí hay una alianza perversa entre el PRI y el PAN. Es más, hoy Noé está defendiendo más los contratos de utilidad pública que no contempla su iniciativa, debo decirlo, que es la iniciativa que presentó el PRI y el presidente Peña. En el caso del PAN ellos son más ambiciosos, se van a las concesiones directas de los pozos, pero queda evidenciado el que hay ahí un amaciato y que bueno, se pusieron de acuerdo. Se han de haber visto en el café de la esquina. Yo lo acabo de conocer. Sí, no tampoco. No, para descargo tengo eso. A primera vista. Pero, es algo que nosotros hemos defendido desde hace mucho tiempo. No es un tema nuevo. Pero al final, pues invitar a los televidentes, a los radioescuchas a que participen. Creemos que es un tema que no se debe quedar en 628 personas. Es un tema del que todo el que tenga que opinar tiene que ser escuchado y por eso hemos convocado una consulta nacional para este tema y el tema de la reforma hacendaria. Vamos a estar instalados en más de 200 plazas públicas el próximo domingo a lo largo y ancho del estado. Estaremos publicando las ubicaciones en los principales diarios y de esa opinión tendremos que llevarla a demostrarle a los demás partidos que los mexicanos quieren que el petróleo siga siendo nuestro. Gracias.